solamente protagonistas, no son los encargados de llevar adelante esta difícil tarea de cambiar la política. Dicho esto, voy a entrar en materia y en cuestión. Cuando, como decía al principio, naufragó este barco, quedaron algunos sobrevivientes en la orilla. Uno de ellos conocía de problemas y circunstancias de lo que es la navegación, y les había comentado a ellos que era muy probable que vengan unas cuantas olas posteriormente al maremoto que había producido su naufragio, donde probablemente vengan víveres que se habían quedado en gran parte de lo que era el mar. Así fue. Llegaron esos víveres por la misma lógica de las olas que a ellos los había arrebatado hasta la orilla. Esta pequeña historia demuestra que estamos nosotros frente a un concepto fundamental. Hemos acabado un ciclo político. Empezamos el ciclo de la esperanza. Pero la esperanza no solamente es una forma premonitoria de tratar de tener una positividad, una asertividad frente a lo que es el futuro. Tiene que ver con parte de nuestro desarrollo neurobiológico. El concepto de la esperanza está íntimamente ligada a nuestro cerebro. Es en el lóbulo frontal donde se generan las ideas fundamentales, donde están todos los elementos que hacen que sea placentero el hecho de poder existir, donde nosotros creamos esta alternativa. Si los individuos pueden hacer eso, si los seres humanos podemos hacer eso, también las instituciones y también los países pueden realmente tomar muy en serio esta importante expectativa de esperanza que se ha iniciado hasta hace poco, 10 días atrás. Estamos ante esa posibilidad histórica. Pero, ¿qué momento estamos viviendo en la humanidad? Porque a veces se emiten conceptos y ideas que hablan de lo que vendría a ser una necesidad histórica, el cambio. Pero ¿qué condiciones hay para ese cambio? Hoy vivimos en una sociedad completamente distinta a la que concibió Zabaleta Mercado. Y no estoy hablando de poca cosa. Estamos hablando de uno de los pensadores más profundos de la realidad boliviana. También queda corto cualquier análisis que pueda hacer Carlos Montenegro, intelectuales de peso que han podido marcar la historia de Bolivia. Y no voy a hablar de muchos que son contemporáneos porque no quiero entrar en polémicas inútiles, si son o no son intelectuales. Pero definitivamente muchos pensadores están quedando cortos ante la nueva realidad. ¿Qué se concebía antes? Antes se concebía que los movimientos sociales tenían procesos de acumulación, es decir, se iban acumulando los procesos sociales y el sujeto, el individuo, la persona que asumía una conciencia respecto de lo que estaba pasando, se articulaba socialmente y generaba un cambio social. Los cambios sociales ya no tienen por esa característica. Los cambios sociales hoy son distintos. Hay un elemento en el que todo el mundo empieza a tener niveles de dependencia. Este es el factor de acumulación y democratizador más grande que ahora tenemos, y que es la nueva realidad histórica del ser humano. El ser humano ya no se maneja a través de estructuras estrictamente socioeconómicas y políticas. Se maneja también como ventajoso sujeto histórico respecto de los demás a lo largo de la historia, pero también como víctima, también como consecuencia. Hoy tenemos que hablar de muchas cosas en esa materia. Esto está calumniado. Le decimos celular, pero en realidad es un nombre pusilánime, es un nombre inexacto, es corto el nombre para llamar a esto. En realidad es una computadora que tiene cualidades muchísimo más interesantes que las que tiene un computador de base o de piso o de escritorio. Tiene facultades y consideraciones tecnológicas que nos hacen tener una nueva visión. Es el elemento democratizador más importante. Antes se necesitaban estructuras de partido para comunicar un mensaje. Hoy ya no se necesita. Antes se necesitaban
de los medios de comunicación para poder llegar. Hoy no es que no se los necesite, pero el nivel de dependencia es muchísimo menor. Hoy cada quien está en un soliloquio, acompañado de la tecnología, generando factores importantes en sus visiones y apreciaciones de la realidad nacional, de lo que le pasa a la política. Y ahí somos víctimas de algo muy importante, la aleatoriedad. La aleatoriedad, este elemento novedoso, poco discutido, todavía no sociabilizado en términos del debate público, hace que tengamos extremos de fanatismo y hace que tengamos una visión de extrapolarización como antes no se tenía. ¿Por qué? Porque quien sigue a un determinado personaje, por este mecanismo de la aleatoriedad, le empiezan a llegar todas las cosas que esa persona desearía escuchar. Y viceversa, le aloja de lo que no desearía escuchar. Entonces, esto está cambiando las conductas. Hace poco escuché un informe de una universidad norteamericana donde decía que aquella persona que asesinó con un tiro en el cuello, recuerdan ustedes a este activista ultraliberal en los Estados Unidos, bueno, ese sujeto de alguna manera fue un producto víctima, una víctima de la aleatoriedad. Seguramente algún día consultó dónde habían miras telescópicas y le llegó eso, después le llegó otra información adicional, probablemente después le llegó cómo hacerlo y cómo ejecutarlo. No estamos eximiendo de culpa alguna ni transformando el ordenamiento jurídico de lo que tiene cada quien que pagar por lo que ha hecho, pero estamos tratando de explicar cómo una persona puede ser víctima de la aleatoriedad. Entonces, este tema tiene que ver de manera fundamental con el momento histórico que estamos viviendo, porque si queremos plantear un cambio, una refundación de la política, no podemos dejar de considerar estos elementos. Sería absolutamente corto nuestro criterio, sería mutilado nuestro criterio si es que queremos cambiar la política, suponiendo que las condiciones históricas son las mismas que el 90, que el 80 o inclusive el 2000. Esto creo que es un elemento importante. Ahora, ¿cuál es en realidad la política a la que nosotros consideramos se debe cambiar? Hace 23 años escribió un libro que tiene un título parecido a este, por eso coordinamos con esta casa de estudio para que esta conferencia tenga un título parecido. Refundar la política, lo escribió en un momento muy crítico, muy difícil de la realidad nacional, y en aquel momento habíamos planteado que se cambien las formas tradicionales de hacer política. Han pasado muchos años, se ha deteriorado la política, se ha desprestigiado aún más. La política ha perdido casi todo tipo de confiabilidad. El régimen del MAS ha abusado del hecho político, ha extrapolado las condiciones objetivas de lo que es la política y esto ha radicalizado a la población a rechazar lo que es el concepto político. Pero, ¿cuál es ese amasijo heteróclito? ¿A qué se debe este elemento fundamental que tiene que ver con la política? Vamos a ver que hoy por hoy hay un desprestigio mundial de la política, eso es cierto, pero también yo quiero recordar a Fernando Savater quien dice, cuando ustedes critiquen la política, dense en cuenta que al alejarse de ella, están permitiendo que pase todo lo que pasa. Los políticos no llegan ahí. Y yo no hago ya ejercicio de la política. Por cierto, esta es una conferencia que tiende a dar una comunicación más académica, más institucional. No estoy militando en ninguna organización política, ni haciendo política directa. Por lo tanto, sin embargo, como ha leído el vicerrector, yo he sido servidor público y me enorgullezco también de haber pertenecido a alguna organización política en el pasado. Pero hoy esta forma de ver la política que tenemos, que está relacionada con qué es lo que de lo que se debe tratar, planteamos dos ejes fundamentales. Primero, para refundar la política, se tienen que refundar los códigos ético y morales. No podemos refundar la política solamente a partir de la gestión de un gobierno. Tiene que haber una visión y una revisión antropológica de la política. Tenemos que revisar la forma en la que la política se ha hecho costumbre o mala costumbre, por ejemplo, a través de lo que es
entender al aparato público como, como una forma de llegar al premio que se estaba esperando. Esta especie de tipo político debe completamente superar lo que es la realidad. La política, contrariamente a lo a lo que se piensa, es una herramienta por demás evolucionada y avanzada. Lo que pasa es que hemos abusado de ella, hemos distorsionado el concepto de la política. Ya Reyes Heroles decía, la política es contra todo predicado de la cultura de la calle, un acto contra los impulsos primarios, un acto contra las emociones básicas, que intentan racionalizar sus conflictos, evitando la eliminación y la animadversión del adversario político. Por el contrario, se debe tolerar inclusive al enemigo, buscando que sus actos de mayor legalidad y legitimidad tengan el consenso. La política es ante todo una forma civilizada de relacionarse entre seres de criterios opuestos. Esto decía Reyes Heroles hace casi 5 décadas atrás. Por eso, la política siempre ha de ser un elemento para seguir trabajando a lo largo de todo el tiempo. Pero veamos cuál es el contexto actual. La tecnología es un elemento diagonal o en diagonal o transversal, como quieran decir ustedes, a la política. Pero también hay un cambio material, objetivo. Estamos viviendo un momento donde hay una nueva visión del planeta respecto de lo que debería ser, por ejemplo, Latinoamérica. Después de muchos años que Estados Unidos miró el Oriente, miró el mundo musulmán, miró todos los países árabes, casi olvidándose de lo que venía a ser el tema latinoamericano, ha recuperado la visión de poder trabajar hacia América Latina nuevas formas de relacionamiento político. Aquí no voy a entrar en una discusión ideológica, si es imperial o no es imperial, si es equitativa o no es equitativa. Lo importante es que hay un cambio de actitud. ¿Hay un orden internacional y mundial? Sí lo hay. Entonces, hay un en el plano tecnológico y la generación de conciencia. Hay un nuevo a nivel mundial, hay un nuevo orden a nivel latinoamericano en sus relaciones centroperiféricas con diferentes países altamente desarrollados y hay un nuevo orden también en Bolivia. El hecho de que haya un nuevo gobierno no es casualidad, tiene que ver con diferentes condiciones objetivas y materiales que se han venido dando. Por ejemplo, hemos vivido una crisis terminal de un modelo, de un régimen que a todas luces ha hecho aguas, que no ha cumplido con los preceptos a los que se había entregado inicialmente y que ha generado tres grandes crisis, de las cuales hemos aprovechado en estas circunstancias electoralmente hablando. La primera crisis, ¿cuál es? Había una crisis de Estado. Hay aún una crisis de Estado. Está por verse si esta crisis de Estado es solucionable o no. Pero no cabe duda que mientras hubo el régimen masista, sobre todo de los últimos años, sin quitar ningún tipo de culpabilidad a los primeros, había una crisis de Estado fundamental que permitía que una campaña electoral en un periodo electoral determinado tomara como referencia ese primer elemento. El segundo elemento es que había una crisis de narrativa, había un agotamiento de los relatos. Ya los relatos del indigenismo, los relatos de la Nueva Bolivia, la pluralidad, el hecho de que habían actores que nunca fueron considerados, que había que remover como calcetín la realidad nacional y boliviana, sin lugar a dudas que también era otro de los elementos que había entrado en una profunda crisis. Ya no se concebía más de ese relato, por lo menos el auditorio para ese relato había sido disminuido de manera notable. Y el tercer elemento es que había una crisis económica, un agotamiento económico del modelo muy importante. Entonces, estas tres crisis han configurado el contexto fundamental para lo que fue el proceso electoral que acabamos de vivir y acaba de pasar. Quienes no han entendido que estábamos viviendo estas tres crisis, probablemente sus estrategias electorales iban solamente enfocadas hacia uno de los tres elementos de la crisis.
Solamente estaba enfocado, por ejemplo, en algunos casos de lo que llamamos la oposición democrática y de lo que convencionalmente llamamos la derecha también, enfocado fundamentalmente al tema económico. ¿Qué pasó? No fue solo el tema económico el factor dirimidor de lo que era la conciencia electoral del sujeto boliviano. Entonces esto nos hacía ver que esta crisis tenía que ser abordada de manera distinta. Ahí es donde se crea el concepto epistémico de que el cambio y la renovación política era uno de los elementos fundamentales. A través de grupos focales, a través de ciertas encuestas, a través del Big Data, de la lectura de la nube, de la escucha social, podíamos establecer que Bolivia tenía muchos más componentes de su realidad que la realidad estrictamente económica, que de ninguna manera la estoy soslayando. Entonces, creamos un concepto importante. La gente no solo que no quiere al más, sino que tampoco quiere más de lo mismo. Tampoco quiere lo mismo, el mismo patrón de comportamiento político. Es decir, al MAS se le ha agotado el tiempo, han abusado, han exacerbado el escenario de la política. Sin embargo, también una oposición que estuvo acompañando durante casi 20 años había sufrido un profundo descrédito generalizado y sus liderazgos habían entrado también en una crisis. El índice de confiabilidad en los líderes tradicionales se veía en los grupos focales de manera muy baja. No entender esto significaba equivocarse en la estrategia. Se equivocaron algunos asesores internacionales de mucho prestigio que vinieron al país y plantearon modelos electorales que no llegaban más allá de la Pérez Velasco, sí, que no llegaban más allá de Equipetrol, sí, que no llegaban más allá de Calacala, sí, que solo consideraba la opinión pública de las clases medias ilustradas, de quienes tenemos ciertos privilegios en la sociedad, de quienes hemos tenido la posibilidad de estudiar, la posibilidad de ser intelectuales, y creía que esa era la realidad nacional y que sus expertos no se dieron cuenta que había una Bolivia de trastienda importante, había un contingente electoral que ya no quería darle sus votos al MAS, que más bien quería buscar una nueva correlación de fuerzas en el país. Y esa nueva correlación de fuerzas se fue dando paulatinamente en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque fue el elector, y aquí hago un hincapié fundamental, fue el elector, fueron ustedes, los electores, los que cambiaron y quitaron del escenario al movimiento hacia el socialismo, en todas sus versiones. La versión oficialista que llevaba la sigla terminó con el 3%, que técnicamente ni siquiera es eso, porque si aumentamos blancos y nulos, que esa es una especie de sortilegio que se ha hecho para proporcionar más hacia adelante los resultados electorales, seguramente hubiera perdido la sigla. La otra versión del MAS no tuvo más del 9%. Otras tuvieron que defeccionar. La otra estaba arrinconada en el cartel del Chapán. Entonces, es el elector el que tomó la decisión. Inclusive, si tuviéramos en cuenta ese electorado que fue por el voto nulo, termina siendo todavía insignificante respecto de los otros porcentajes electorales que se habían dado. Esto creo que es importante reflexionar porque es a partir de esto que se pueden plantear algunas hipótesis para cambiar al país y para darse cuenta que sin el ciudadano no pueden haber transformaciones, que aunque la tecnología genere conciencias, que aunque la tecnología condicione conciencias, todavía el cuerpo del ciudadano, la visión del ciudadano respecto de la sociedad que quiere, es un elemento de esperanza para el cambio democrático de las formas tradicionales del relacionamiento político. Si no se relaciona políticamente el poder en diferentes circunstancias, estaremos ante dos alternativas. O este es un verdadero cambio, y a partir de ahora hacemos un cambio, o es una renovación de castas políticas. Se van los unos y llegan los otros. Y eso es lo que no podemos que ocurra. Por eso agradezco a la universidad que hayan permitido que yo en esta charla. Porque esta charla requiere, busca y quiere encontrar una cantidad de otros
de otras presentaciones, de otras intervenciones, de personas mucho más lúcidas, mucho mejor formadas inclusive, que puedan traer opiniones políticas en esta perspectiva. Es el momento de abrir el debate nacional. No podemos esperar pacientemente qué es lo que va a ocurrir con el escenario. No podemos esperar a hacer cortes de caja de gestión. Tenemos que hablar de política. Tenemos que plantear el hecho político por encima de los procesos de gestión que son muy importantes y que el ciudadano espera. Espera que le soluciones el tema de los hidrocarburos, espera que soluciones el tema del dólar, espera que soluciones el abastecimiento, espera que no haya grandes paros, grandes bloqueos, que no haya más de lo mismo. Pero también espera participar del proceso y no quedar aislado. Porque los políticos normalmente lo que tenemos o hacemos para no quedar eximido de esta cualidad no muy elegante hoy por hoy en el mundo, pero nos olvidamos del electorado apenas asumimos el puesto por el cual hemos intentado o hemos candidateado. Pareciera que hay una transición del poder. Un día antes del 19 de octubre, el poder estaba en el electorado. Un día después, el poder está otra vez en la clase política. Y el ciudadano queda inerme. Es el amor que lo usan cuando lo necesitan, pero no necesariamente cuando tiene que acompañar procesos. Por eso creo que la epísteme de haber planteado el cambio y la renovación como uno de los elementos importantes, no podemos atribuir que con esto se ha resuelto el tema de fondo de los bolivianos, pero creemos que había un elemento importante en establecer esto. ¿Por qué ganó el gobierno de Rodrigo Paz Pereira? ¿Por qué ganó, perdón, la candidatura de Rodrigo Paz Pereira y ahora es gobierno junto a su acompañante de fórmula? Yo creo porque entendieron, de alguna manera, que había una Bolivia de trastienda importante, no considerada por las encuestas, altamente desprestigiadas, pero que las encuestas no tienen el valor, las encuestadoras no tienen el valor de asumir que ya son tecnologías y métodos superados por la realidad de los hechos. El índice, por más bien hecha que esté la encuesta, el índice de falibilidad son de 2.5. Eso termina siendo enorme a lo que hoy la escucha social, la lectura de la nube nos puede otorgar al minuto, al minuto. Entonces hay un rezago, perdón, hay un rezago de lo que significa la verdadera interpretación y sondeo de la opinión pública a través de las encuestas, que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Entonces, si esto no se podía ver por vía de la encuesta, que ignoró completamente a esa otra forma de hacer política que tiene el ciudadano, no se podía ver en los medios de comunicación, no se visualizó ese gran voto, ese voto que sacó al MAS, pero que tampoco le convencían las viejas estructuras. Ese voto que empezó bajo esta ley, esta regla que yo la he planteado, que votó contra todos a través de uno. Votó contra el MAS, votó contra la vieja política y votó contra a partir de la oportunidad que tuvo. Y la oportunidad que tuvo tenía la solidez de estar representando una candidatura que era de cambio y renovación. Algunos dirán, no, pero sus protagonistas estuvieron años. No, estamos hablando de candidatos a la presidencia. Estamos hablando de intentos de llegar a la presidencia. Y no cabe duda que había un cambio y renovación. Y había otros que quedaron en el camino. Hay gente meritoria, probablemente que lo hubiera ido muy bien, pero los caprichos administrativos del proceso electoral los dejaron afuera, como el caso de Jaime Dún, que venía prometiendo un nivel de acumulación muy rápido electoralmente y que probablemente también hubiera jugado un papel determinante en todo esto. Estos elementos que se han venido dando han configurado la nueva realidad histórica. ¿Hay algún tipo de conflicto respecto de la legitimidad del triunfo? Probablemente sí. También en esta oportunidad se han dado unas candidaturas donde no estaban subordinados los procesos del poder tradicionalmente.
¿Y por qué no estaban subordinados? Porque el MAS no solamente que destruyó la economía, no solamente que generó mayor racismo y regionalismo en el país, no solamente que desinstitucionalizó Bolivia, sino que además le dio con garrote al sistema de representación política. El sistema de representación política prácticamente es inexistente. Bolivia vive en un hallazgo en el entonces desde el punto de vista de las formalidades de lo que son los partidos políticos. ¿A quién representan los partidos políticos? No quiero ser perverso y poner nombre por nombre, pero analicen ustedes, incluso más, ¿a quién representa ahora? ¿Cuál es el partido que puede decir yo tengo como partido un proyecto de militancia seria, sólida? ¿Cuál es el partido que puede decir eso? ¿A quién representa? Son agencias electorales, son membresías electorales, que son muy negociadas. Si a mí me preguntaran qué quiero tener, la empresa de Petróleos Copacabana o una sigla de partido, digo una sigla de partido, porque parece mucho más rentable. El señor del pueblo Copacabana tiene que estar preocupado si hay aceite o no. En este caso, el que maneja una sigla no tiene que tener ningún tipo de preocupación. Entonces se vende al mejor postor, se establecen vínculos perversos, se hace una relación casi económica, casi comercial con las estructuras, y eso está demostrando precisamente la crisis de la política. Está demostrando el proceso de 20 años de perversidad política que se ha dado en el país. No quiero decir que los partidos antes eran mucho mejores, pero había mayor institucionalidad. Cuando los partidos, por ejemplo, recibían el poder político, como estamos viviendo en esta etapa, había una estructura de partido que recibía ese poder político. En los partidos habían cuadros, habían académicos, habían técnicos, habían militantes también. Había el señor que quería entrar a la portería del ministerio, que quería ser el chofer de algún ministerio. Claro que lo sabía. Y con mucho mérito, gente que militó años en esas organizaciones políticas, que con todos sus defectos eran una escuela de cuadros políticos. Hoy no existe eso. Hoy existen simplemente voluntades. Entonces, esta es una democracia sin partidos, estos son partidos sin militancia, y esta es una democracia sin sujetos. No hay sujetos. Esa democracia tradicional, aristotélica, que siempre tiene que tener valores importantes, no están del todo establecidas. Por eso este gobierno tiene una gran disyuntiva: convertirse en la bisagra de un nuevo ciclo político, que esperemos, y personalmente yo tengo gran expectativa de que así ocurra, o simplemente entrar en las viejas modalidades de la política, donde más va a importar preservar el poder que transformar la realidad. Esta disyuntiva es que abre este debate, el debate que estamos iniciando. Por eso, las estructuras y los modelos que se han venido planteando creaban algunos paradigmas. Dentro de esos paradigmas está, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer contra la corrupción? ¿Cuál va a ser la nueva deontología? ¿Cómo vamos a hacer para que los ciudadanos puedan controlar el abuso político y la tendencia a la corrupción? Porque es muy simplista suponer que la corrupción tiene un color de piel, o que porque son de determinada tonalidad son más corruptos o menos corruptos. La corrupción ha existido casi desde siempre, y no solo en Bolivia. Vemos con muchísima frecuencia en muchos países, incluidos los países modelos de democracia, que el proceso de la corrupción política es uno de los procesos que más ha horadado el sistema democrático. Podemos pasarnos meses tratando de identificar actores perversos de la corrupción. Podemos identificar cómo se hacía la corrupción. Podemos establecer cuánto se sacó a través de esa corrupción. Pero lo que no vamos a poder hacer, y esto es muy importante, es, por el momento,
generar políticas serias que puedan transformar el proceso, donde el cargo público no sea un acceso a la posibilidad de hacer algún negociado o algún propósito, sino que más bien el cargo público esté bajo la premisa del servicio público para poder establecer estos elementos. Entonces, refundar la política, que es uno de los elementos fundamentales con los que estamos trabajando, tiene que pasar por esta situación. El gobierno tiene tres alternativas y esperemos que la primera sea la fundamental. Establecer una relación de largo aliento, de fortalecimiento institucional, de recuperar las instituciones, pero sobre todo de recuperar esas instituciones a partir del ejercicio de la ética, de los principios y de los valores ciudadanos. No estoy hablando de moralidad silvestre, no estoy hablando de especiales particularidades de la moral. Estamos hablando del hecho básico, que la democracia tiene que ser formal, y la democracia, al ser formal, tiene que tener mecanismos de rendición de cuentas. Se tiene que rendir cuentas de la democracia, no solo de la gestión, sino del manejo económico de la gestión. No solamente de los logros, sino de la capacidad de inversión y la forma en la que se trabajó la inversión en determinado proceso gubernamental. No podemos aprovechar solamente la lógica del caos. Tenemos que darle una lectura distinta. Y para eso, ¿de dónde tiene que salir? ¿De dónde tienen que salir las directrices? Ya hemos visto que de los movimientos sociales, contra quienes no tengo particularmente ningún tipo de ojeriza, simplemente me parece que han concluido de manera dramática su función en el ejercicio de las relaciones políticas de poder, de ahí no creo que va a salir. ¿De dónde tiene que salir? Del mundo académico, de los jóvenes, de esta visión de jóvenes, de esta nueva generación de jóvenes que hoy se está viendo y de hoy en adelante no va a cambiar. Porque una de las cosas que ha abierto Rodrigo Paz Pereira con su presencia y esta irrupción electoral importante ha sido que ha incorporado ya una idea que no la van a poder quitar del escenario nacional, la idea de la renovación política. Ese es el gran triunfo, por lo menos para quienes hemos trabajado por la renovación y el cambio político en la última elección, y que lo habíamos visualizado. Yo recuerdo cuando llegué a Bolivia y planteaba hace 2 años algo que tiene que ver con la renovación y el cambio, me decían algo muy sintético: es que tú no vives aquí, compañero, entonces tú no entiendes. Aquí tiene que ser la unidad. Todos nos tenemos que unir y tenemos que hacer un proyecto frente al MAS, porque el MAS sigue poderoso, sigue siendo el ogro estepario, ¿no? Sigue siendo lo peor. Entonces, yo decía, no, yo creo que lo que hay que buscar es un cambio de paradigma, hay que buscar alguna candidatura que permita hacer ese rush electoral y que como tracción de su candidatura tenga la posibilidad de generar un cambio de imagen para que los jóvenes de ahora, esas poblaciones que tienen de 18 a 40 años, que están cansados de lo mismo, que han visto desde que se han iniciado en su vida ciudadana electoral las mismas figuras, puedan refrescarse y puedan recrearse. Es en las manos de los diputados, es en las manos de los senadores que está esta gran tarea. Es en la mano del poder ejecutivo, de los políticos, de quienes tienen que trabajar esto. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es evitar los procesos de corrupción, hacer que el proceso de gestión gubernamental no influya y no caiga en los déficits que normalmente cae, y que la lucha política interna no sea el pan de cada día. La política justamente se ha hecho para solucionar estos problemas. No tenemos que solucionar los problemas de la gestión de gobierno fuera del escenario de lo que es la intimidad de un ejercicio gubernamental. Hay formas de superar esto, porque no son controversias del otro mundo, no son cosas patéticas, no son cosas extraordinarias, son visiones de las relaciones de poder, unos con mayor grado de experticia que otros, pero son relaciones de poder.
Unos tendrán 150 años de experiencia familiar y política en lo que es el manejo de las gestiones de gobierno y la política y sus relaciones de poder. Otros serán recién bienvenidos y serán prematuros en el desarrollo del ejercicio del poder político, pero todos tienen que solucionar esto con el tema de las relaciones políticas. ¿Quiénes son los límites y los actores para todo este proceso? Yo diría que, hablando de Foucault, como varios de los docentes aquí lo habíamos comentado anticipadamente, la microfísica del poder es algo que tenemos que empezar a trabajar con mucho rigor en este tema. Se ha establecido el cambio. Estamos ante una oportunidad histórica inmejorable. Y fíjense que estamos hablando a escasos 10 días de la asunción del gobierno. Yo creo y tengo la esperanza y la expectativa que este gobierno apenas llegue a acomodar los procesos que son entendibles, razonables y que casi son inevitables del ajuste de una transición, va a poder trabajar de mejor manera todo esto. Es una expectativa, es aquella esperanza que tenemos quienes habíamos quedado en la orilla esperando que una nueva oleada traigan las cosas que nos puedan hacer sobrevivir como país. Estamos en esas circunstancias, pero quienes más tienen que tomar en cuenta esto son los jóvenes. Los jóvenes son los que ya no tienen que tolerar la corrupción. La maniobra política, la vieja política hoy que quiere entrar por la ventana a las actuales circunstancias del manejo político. Quienes no ganaron las elecciones, quienes representaban a la vieja política, quieren ocupar los mismos espacios que no les corresponde, que fue contra lo que votó el elector. El elector no votó para que vengan políticos de los años 80 o de los 70 o de los 90. El electorado votó para que sean las nuevas generaciones los protagonistas del proceso de cambio. Esta gente que no conoce la corrupción, esta gente que no ve al Estado como un botín, que no está buscando dónde está el negocio político, que no está buscando dónde sacar ventaja, que no está viendo como la última oportunidad de su vida. Esta es la gente que tiene que trabajar el proceso. Entonces tiene que establecerse una nueva deontología. ¿Cómo vamos a hacer con el Estado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes van a ser los que representen? No solamente a partir del gobierno, a partir de los gobiernos mensos y los gobiernos locales. Ya viene la elección de las subnacionales. También forman parte del Estado, los gobiernos locales y los gobiernos meso. Forman parte de esos tres niveles de la estructura estatal. Ahí también hay corrupción. Ahí también hay, como esta hablaba, los toman como peones a las estructuras que están alrededor de la necesidad de hacer política. Los alejan. Vean ustedes las listas. Cómo las listas fueron hechas en un momento y resultó que en otro momento tenían otro tipo de composiciones. Eso tiene que cambiar. Estamos ante esas posibilidades, pero también tiene que cambiar la forma de relacionarse con el poder. Tiene que cambiar la ética personal. Si no hay ética, si el que se dedica a la actividad política no es una persona que respete los códigos de la ética y que después de muchos años, y eso celebro porque yo veo aquí personas que han pasado por cargos públicos y que están con la frente amplia, que están sentados como ciudadanos, viendo y trabajando con la certeza de que se ha actuado con hidalguía, con prudencia ética y estética respecto de las relaciones de poder. Ojalá que esto tenga que ser mayoría. Por el momento es una minoría. Por el momento todavía existe esta idea perversa de que los gobiernos tienen que ser botines de guerra. Dicho esto, quiero establecer algo muy importante también. El escenario que viene es de izquierda, es de derecha, es de centro. ¿Qué tipo de gobierno? ¿De qué tipo de gobierno estamos hablando? Este es un gobierno popular, este es un gobierno de minorías, este es un gobierno de empresarios,
Este es un gobierno de los sectores populares, de los nuevos actores económicos de la sociedad. Eso tenemos que ir dilucidando permanentemente en el ejercicio de la gestión política. Y la gestión política tiene que ser equilibrada, tiene que tomar a todos los actores, porque si no es una democracia, como decía hace un momento, una democracia sin sujetos. Y la democracia tiene que tener sujetos fundamentales. ¿Tienen que haber reformas constitucionales? Las tienen que haber. Aquí hay constitucionalistas de alto prestigio que tendrán que colaborar con el proceso de lo que debería ser una reforma constitucional. Aquí hay gente que tiene mucha experiencia para el manejo de lo que es la vida social y las relaciones con los movimientos populares, con la gente vulnerable, porque tampoco podemos ir de un extremo al otro. Entonces, este es un gobierno que debería ubicarse, desde mi modesto punto de vista, no tengo por qué darle directrices, cada gobierno tiene su propia epísteme y su propia naturaleza, pero desde una perspectiva de la consejería política, pienso que este gobierno tiene que ir hacia el centro político. Bolivia sigue necesitando conceptos de lo nacional, popular. Son temas que están irrestrictos. Ideológicamente no es un país de ultraderecha. Ideológicamente no es un país de ultraizquierda. No es la izquierda convencional ni la izquierda del Foro de Sao Paulo lo que quiere el electorado. Esa fue una de las grandes mentiras históricas que instaló precisamente el masismo. Hacernos creer de dientes para afuera que son socialistas, hacernos creer de dientes para afuera que eran indigenistas, y al final lo único que terminó siendo son gobiernos que atropellaron, que liquidaron las relaciones políticas en el país y que lo único que hicieron era corromperse, dedicarse a la malsana actividad de buscar al aparato público para el enriquecimiento ilícito. Ni los indígenas están hoy mejor posesionados que antes, probablemente algunas corporaciones importantes a la integración de sus derechos civiles y ciudadanos se hayan dado, eso no se puede desconocer, que es parte del proceso además histórico, eso no empezó con el masismo, empezó con la revolución del 52, que fue incorporando a las grandes masas hacia el proceso, empezó con gran parte de la izquierda tradicional democrática que muchas veces desde los sindicatos, desde las minas, desde los sectores fabriles, contribuyó para que haya un sistema laboral respetable donde el individuo pueda ser tomado en cuenta como quisiéramos democráticamente que esté tomado en cuenta. Por eso esta realidad es muy importante. Y yo, para ir dando vueltas, no he querido caminar por todo el escenario porque estoy muy contento y muy feliz de que se haya podido llenar de manera tan contundente este escenario, y yo voy a terminar estas palabras para dar paso a una extensa línea de preguntas y respuestas que creo que al final sigue siendo lo más pedagógico. Quiero, en nombre de la universidad que nos ha acogido, traer un pensamiento de San Francisco de Asís, que no todos estamos lo suficientemente familiarizados con esta línea de pensamiento, pero me encantó y lo traigo para que todos ustedes lo tomen como reflexión. San Francisco de Asís decía: comienza haciendo lo posible, luego haz lo necesario y de repente estarás haciendo lo imposible. De repente ahora nos parece imposible cambiar y refundar la política, pero empezaremos haciendo lo posible, lo que tenemos a mano. Y lo que tenemos a mano es abrir un debate franco y sincero. Muchísimas gracias por su atención. ¿Quiere abierto el uso de la palabra? Por favor, quien quiera intervenir, solamente a pedido de los organizadores, les pedimos que si van a hacer una pequeña introducción, sea lo más corta posible, a modo de que ustedes no compitan conmigo en una exposición y quede yo a partir de su generosidad siendo el actor principal de la noche, ¿no? Entonces, por favor,
quienes quieran hacer alguna pregunta de cualquier índole sobre los tópicos que hemos venido manejando, para mí va a ser un honor el poderles corresponder. Allá tenemos un caballero, aquí una compañera, además que es una compañera hace muchísimos años. Ahorita voy a decir quién es. Buenas noches. Sí, buenas Una noches. pregunta. ¿Qué opina del papel de los sindicatos en Bolivia? Bueno, yo creo que los sindicatos han cumplido un ciclo ya inmanejable de ahora en adelante. Yo creo que tiene que haber una remoción. Yo creo que las formas sindicales tradicionales han quedado en desventaja numérica, inclusive con las nuevas formas de organización económica que tiene la sociedad. Yo creo que suponer que el proletariado, que los trabajadores, que los sectores explotados, como le gusta decir a la izquierda tradicional, que no están del todo equivocados, pero que también tiene mucho adorno eso, ya no juegan un papel y no deberían jugar un papel político, deberían jugar un papel sindical, deberían jugar un papel de correlación corporativa, pero no en el sentido de copar el espacio público. Yo creo que una de las grandes deformaciones de este sistema que estamos criticando y que debería ser la nueva forma de ser política, es que no sean los movimientos sociales los que impongan al funcionario público, sino que ese funcionario público esté ahí con criterios meritocráticos y no porque cuenta con el apoyo de tal o cual sindicato. Yo creo que eso fue un exceso, un abuso y que creo que tiene que cambiar. El sindicato, bajo su forma de trabajo político, tendrá que seguir existiendo en la medida en que justifique su existencia. Pero, por ejemplo, hoy hay muchos más gremiales que proletarios. Hay muchos más trabajadores campesinos agrícolas que sectores fabriles. Entonces yo creo que la realidad del país es otra, es distinta, y que los esquemas de relacionamiento social y político tendrían que tener una nueva visión. Yo creo que nadie está de más, pero tampoco nadie está sobre los demás. Yo creo que este es un elemento importante, y si hay algo que ha perjudicado la visión del desarrollo institucional de la democracia en Bolivia, es esta deformación. Suponer que el poder debería pasar por los movimientos sociales y no por el ejercicio de una gestión, que deberían satisfacer a las direcciones de esos movimientos sociales, porque no se ha satisfecho al movimiento social como tal, sino que a 4, 5 o 6 individuos, como el caso del señor de la COP, que, bueno, yo no me consta si es o no es lo que dicen que es, pero sin lugar a dudas perjudicó, perturbó, distorsionó todo lo que es una buena relación de una convivencia entre la lógica de un sindicato y el poder. Yo creo que eso no puede ocurrir y no debería ocurrir. Aquí la licenciada Olga. Tengo 4 preguntas Wow. bien concretas. Primero, en el naufragio de ese barco, para tener esperanza tiene que haber una base material. Si no eran los vientos que traían los alimentos, entonces hay que buscar otra base material. Y en este caso bien específico, toda la ciudadanía sabemos que nada va a cambiar si seguimos haciendo lo mismo. Y Bolivia está viviendo una dictadura de la ignorancia, está acéfala. No existe ningún directriz económica. ¿Por qué? Porque hay, entonces, esta primera pregunta, la esperanza tiene que tener una base material. ¿Y cuál es esa base material? La primera pregunta, porque si no, si el país va a seguir en la misma situación económica, con los mismos actores, no es que no hay actores de poder, hay actores de poder muy poderosos, como por ejemplo los cooperativistas, el narcotráfico, los contrabandistas, y esos son los que están en el poder, y esos son los que siguen, se han puesto en todas las fórmulas para salir adelante. Entonces el país tendría que buscar esa base material para ver con optimismo, para hacer una traducción, lo que fue el 21060, ¿no? Algo tiene que haber que cambie en la economía,
Pues si vamos a seguir dependiendo de los sindicatos, estamos fritos. Bueno, lo primero de la base económica. La segunda en cuestión sobre el tema de la corrupción, si hay un marco legal que permite que cada cual llegue que hayamos puesto al amante del presidente en la JAM, que haya otra viceministra que se promueve. Tú eres joven de 18 años que era corredora y resulta que es viceministra de deportes, ¿no? Es decir, un país que no está dirigido por la inteligencia, para decirlo algo, y yo no creo que personajes como veo en la mayoría de las autoridades que han salido electas tengan esa condición. Y tercero, la tercera pregunta, tú dijiste que la cuestión ahora es que haya una absoluta mayoría. Si fuera así, entonces si el señor Rodrigo Paz ha salido con el 47% de porcentaje de la paz, tendría que haberse expresado en su mayoría parlamentaria. Y no es así. La mayoría parlamentaria la llevan entre las otras fuerzas y él resulta una minoría. Igual ha sido acá, ¿se acuerdan? Franklin Flores salió en primer lugar. Franklin Flores solo ganó en el área rural, que es el 30% del padrón electoral. 34% es la ciudad de La Paz, que no ganó Franklin Flores, y 36% el Alto. Entonces, la pregunta es, precisamente estoy dudando de que sea ese 3% que normalmente es como máximo de error de las encuestas, en este caso se haya revertido y que no ha expresado esa mayoría. Yo he visto el recuento electoral del 17 de agosto y no he visto en muchos recintos que haya ganado recintos, digamos, escuelas. Entonces, con ese, todo el mundo ha dicho que es impecable lo de la Corte, pero si analizamos el marco legal nuevamente, vamos a ver que han habido, pero es una burla decir que no conocíamos a los candidatos que estaban ahí y pueden retirarse, había una fuerza que estaba ahí para tener elección, para tener partido hay que tener una mayoría. Por eso estoy poniendo que quiero saber si se da por sentado que ha habido un error, que no puede haber del 3%, acá no hay correlación entre los resultados, la gente que está en el Parlamento y lo que hemos visto. Esas Gracias. mis preguntas. Muchas gracias. Yo hecho la pregunta de la licenciada Flores, quien, por si acaso, para quienes no saben quién es ella, nuevas generaciones o gente que se ha incorporado recientemente a la política, es una de las muchas personas a las cuales se les debe la democracia. Pertenece a esa generación política. Hermana de uno de los mártires de la democracia, que murió acribillado por las dictaduras en las escalinatas de la Central Obrera Boliviana junto al líder Marcelo Quiroga Santa Cruz. Su hermano, el licenciado Flores, también es una de las víctimas de la democracia. Hoy todo el mundo se llena la boca de democracia, todos hablan de democracia, todos han estado en el momento del aluz democrático, pero pocos todavía de los muchos que viven y vivimos, porque me ha tocado esa generación política, de dar la vida muchas veces por lo que hoy es la democracia. Así que yo celebro que en esta reflexión hayan personalidades de este calibre, a quien yo le tengo mucho cariño por esa trayectoria impecable e inamovible desde su punto de vista ideológico. Voy a responderte, querida Olga, decirte que la esperanza es un elemento que hace carne de todo lo que estamos viviendo. Indudablemente hay factores de poder que tienen que ser controlados. No cabe duda que uno de los factores de poder importantes todavía sigue siendo
y seguirá siendo por un tiempo el narcotráfico. No hay soluciones inmediatas. No creo, no estoy yo en función de gobierno, no tengo por qué defender al gobierno, ni mucho menos atacarlo. Serán los funcionarios de gobierno que digan, pero solamente llegó una reflexión. No han pasado aún ni 10 días del ejercicio del poder. Hacer cortes de caja todavía es un poco apresurado. Indudablemente. Respecto del 3%, yo creo que ese es un error. A veces la realidad y justamente las tecnologías y algunos medios de comunicación nos hicieron creer que la verdad eran las encuestas. Entonces, ¿cómo adecuábamos la realidad a la verdad? Ese es el principio de la equivocación. No, pues las encuestas estaban profundamente equivocadas. Las encuestas no tienen las tecnologías para poder darte una lectura correcta de lo que estaba pasando. Entonces, todos estos elementos hacen que no tengamos que observar cuál fue ese 3% del error o de si hay el grado de representatividad, que se irá mejorando. Esta sigue siendo una democracia adolescente. No es una gran democracia comparada con las democracias europeas. Pero lo que no podemos hacer es ajustar la realidad a los datos de las encuestas. Nunca esas encuestas expresaron lo que estaba pasando con Bolivia. Nunca la expresaron. Por eso vino la gran sorpresa. Pero esa sorpresa no es sortilegio, no es encanto, no es magia. Es producto que una gran masa de electores tomó una decisión distinta, que no fue analizada y detectada prematuramente por quienes se dedican a hacer eso. Ese es otro problema. O que las encuestas formaban parte de las estrategias electorales, yo me inclino más por eso. Ahí había un candidato que decías, hemos ganado en 11 encuestas, ¿no? Parecía que era así como acumular medallas, ¿no? Ninguna de ellas le dio ni la oportunidad siquiera de estar en una segunda vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que confiar en que se equivocó la realidad o se equivocó la encuesta, ¿no? No sé si hay otras preguntas, por favor. Sí, adelante. Sí, buenas noches. De acuerdo a la conferencia, para lograr el cambio, vemos que no es suficiente tener buenos gobernantes en cargos institucionales, sino que también para lograr este cambio tenemos que comprometer a las instituciones y las bases sociales. La pregunta es, ¿cuál, ¿cuál es el desafío para lograr esta transformación a corto plazo y cómo la implementaría? Gracias. Bueno, yo no estoy en el ejercicio del poder político, soy un consultor externo, vivo en Washington y no voy a ocupar ningún cargo público por decisión personal y tampoco me han invitado a ningún, y no lo aceptaría, por supuesto. De cualquier manera, mi trabajo es otro. Sin embargo, yo creo que hay que ir poco a poco, pero hay que dar señales importantes. Hay que dar una señal de darle una ubicuidad importante a la lucha contra la corrupción, ahora que se está modificando la DOE, la LOPE, lo que ustedes le quieran llamar, pero tiene que haber una instancia que se dedique a efectivamente con el ejercicio del control ciudadano, pero de verdad, no como se ha venido haciendo, como son los famosos odecos que hay en las oficinas, ¿no? Entonces te va al de odeco, es empleado de la misma institución y lo que más bien hace es enojarse que usted venga a reclamar algo. Entonces definitivamente no tenemos que hacer odecos, tenemos que poner gente proba, hidalga, gente que verdaderamente denuncie la corrupción y sobre todo debemos incorporar contra la corrupción mecanismos tecnológicos que hoy por hoy son importantes y además transparentar todo lo que son las transacciones, todo lo que son los procesos administrativos. En otros países del mundo, usted tiene el acceso, por ejemplo, a los bienes de cualquier persona de manera abierta. En Estados Unidos usted no le puede decir, sabe, yo soy dueño de este edificio. El señor entra, ve y dice, no, mentira, el edificio es de este otro señor. O por el contrario, no le puede usted decir, sabe, yo soy el empleado del edificio, porque le van a decir, mentira, el edificio es de usted. Entonces tenemos que transparentar todo lo que es el aparataje institucional, todo lo que son los sistemas de trámites a partir de la tecnología. La tecnología nos genera muchos problemas, sí, pero nos resuelve muchos problemas. Nos resuelve muchos problemas y creo que la lucha contra la corrupción no solamente necesita personas probas, hombres y mujeres, sino también
tecnologías de alta definición, detección primaria de lo que son los procesos de posible corrupción en el país. Mientras esto no ocurra, va a seguir siendo más de lo mismo. Tiene que ocurrir, están dadas las condiciones, hay una oposición que no existe, hay un vacío oposicional, probablemente la oposición esté en combo en el mismo gobierno, pero de alguna manera es importante que se vea a mediano y largo plazo qué es lo que va a pasar. La oposición de la derecha está todavía desarticulada, tiene que entrar a su proceso natural de recomposición, ha sufrido un golpe estructural muy importante, la mayoría de sus líderes ya no tienen, hasta por razones de carácter biológico, mucho que ofrecer a futuro, entonces tiene que haber una recomposición. La izquierda está altamente fraccionada, está prácticamente en retirada, está buscando en boa cómo poder salir del país, pero definitivamente creo que hoy por hoy es una gran oportunidad de establecer una línea anticorrupción sólida, fuerte, que le dé credibilidad y que genere algo importante, porque hasta ahora nuestros líderes que están, o estos liderazgos que están en el Palacio de Gobierno, son liderazgos producto del proceso electoral, son producto de ese proceso electoral, son todavía grandes fenómenos electorales, porque fueron fenómenos electorales. Nadie creo que puede obviar este extraordinario triunfo que se dio. Si ustedes ven números, si ustedes ven, hacen una georreferenciación del voto, esta es una de las victorias más contundentes que se ha tenido. Y también el gobierno hoy tiene una de las posibilidades más grandes que se ha tenido. Yo creo que solo la primera época del señor Morales tenía un gobierno tan amplio, tan fuerte, tan sólido, sin una oposición real, con una gran esperanza, con una gran expectativa pública. Entonces creo que las condiciones, como decía Franz Tamayo, ¿no? El surco está abierto, plantada la simiente, solo hay que esperar que florezca, ¿no? No sé si hay algunas preguntas más, con mucho gusto. Doctor, Acá, por favor. hola. Estimado José Luis, muy buenas noches. Muchas gracias por la exposición precedente. En tu libro Refundar la Política, ya avisorabas el año 2003 en relación al partido político que salía en ese momento del gobierno, de que estaba destinado a que un grupo de personas, una camarilla, trafique con su sigla. Algo que tiene relación con lo que acabas de exponer y plena vigencia. También avisorabas de que los partidos de masas se iban a convertir en partidos de misas. También plenamente vigente con lo que acabas de exponer. También me consta que has identificado como epísteme de la elección reciente, no la unidad, que parecía ser el discurso común de la mayoría de los bolivianos, sino la renovación. Ahora, con estos antecedentes de la lectura que tú tienes de la realidad y de avisorar los epístemes, ¿cuáles serían las claves, estimado José Luis, para que haya una gobernabilidad social? Porque se ha hablado mucho en los últimos años de la gobernabilidad social, pero a través de la cooptación de los movimientos sociales, de la prebenda. Y si de lo que se trata es de refundar la política, ¿cuál sería el epísteme o cuáles serían las líneas en el marco de la refundación de la política para lograr esa gobernabilidad social? Gracias, doctor. Los políticos no deben acceder, como yo decía, con la lógica de premio al gobierno, ¿no? Es un elemento fundamental. Y no deben confundir las gestiones personales con el acceso de lo que es el sentido de una gestión de gobierno. La gente, el caudillismo latinoamericano, de la cual Bolivia no es exenta, no está exenta, hace que el caudillo crea que todo lo que hace está en función de la historia. Y eso no es correcto.
Es una de las grandes debilidades que yo planteé en la deontología de este libro. Este libro yo lo escribí hace 23 años, tenía mucha menos experiencia que la que hoy tengo, pero gracias a Dios hoy está más vigente que nunca. Vengo luchando con esto de refundar la política, de cambiar sus formas. Todo este tiempo me ha dado muchas satisfacciones en auditorios, pero todavía no en la realidad. Entonces, definitivamente creo que hay que trabajar. Yo justamente tengo algunas ideas que planteo en el libro, ¿no? Que es no confundir las elecciones personales con el éxito propio. No es que yo he ganado una diputación y ahora soy el diputado que me hacen sentar en lugares privilegiados, que yo soy el que me invitan a lugares importantes, que estoy en eventos importantes. No, señor, usted es un representante. Usted tiene que cumplir con mandatos específicos. Usted está como un factor de intermediación entre lo que es el representado, el representante y las relaciones de poder transformadoras. Eso es lo que tiene que ocurrir. O el viceministro o el ministro que cree que todo, bueno, porque normalmente cuando yo alguna vez estaba en funciones de gobierno y digo, ¿a ti cómo te nombraron? Dicen, no, por mis méritos políticos, ¿no? Todos son meritorios, todos tienen 8 doctorados, todos son unas lumbreras, pero en realidad lo único que quieren es esta especie de placer hedónico de estar en la función pública, ¿no? Que tiene que ver más con la psicología que con la gestión. ¿No? Es el sujeto que se siente mirado, observado, es el sujeto que se siente poderoso, que lo reconocen, que lo saludan, que tiene una investidura que de repente no tenía. Y quizás por eso entran en crisis cuando se les está acabando las gestiones y buscan la reelección, ¿no? Porque es una forma ya de sobrevivir emocionalmente más que de crear una gestión. Entonces, no hay que confundir los éxitos de la persona con los éxitos de la gestión. Hay personas que no tienen muchos éxitos personales, pero hacen grandes gestiones. Otro elemento importante es, por ejemplo, eliminar la consanguinidad del poder político, ¿no? Pueden darse casualidades, es cierto, pero de ninguna manera en nuestro país ha sido eso una excepción, ha sido más bien una norma. En el país la consanguinidad, el despotismo y el hecho de poder incorporar familiares, amigos, grupos de poder al ejercicio de la gestión pública sigue siendo una tentación. Sigue siendo una tentación. Yo creo que es otro de los elementos. No confundir la tecnificación de la política con la politización de la ciencia. ¿No? Este ha sido uno de los errores conceptuales más grandes a los que nos han querido llevar el régimen masista. Sus intelectuales trataban de explicar la realidad que ellos construían. Y la realidad que ellos construían estaba en base a un sistema de símbolos que no muchos de ellos coincidían con la realidad y que formaban parte de un imaginario creado. Era una especie de creación arbitraria de lo que vendría a ser el proceso de realidad. Después, sobreponer la política al bien público, al interés empresarial externo, terminar por funcionar negativamente la distancia entre la estructura política y la estructura privada. No pueden entrar sectores empresariales a aprovechar las bondades del aparato público para fortalecer sus actividades privadas. Yo creo que ese es uno de los elementos más perversos que se tienen que ir corrigiendo. Todos estos elementos, no me quiero alargar más para dar un par de oportunidades más, si así fuere, ya estamos sobre el tiempo que habíamos establecido con la universidad, pero un par de preguntas más podríamos saldarlas. Por favor. Buenas noches, para mí es un honor dirigirme a un gran amigo, doctor José Luis Sarp. Y mi pregunta es la siguiente en base a la experiencia que hemos vivido después de mucho tiempo, muy notoria, un elemento que ha significado las bajas y altas de partidos políticos o de los candidatos en esta elección, que ha sido la guerra sucia. Y un factor de esa guerra sucia es, obviamente, no puedo dejar de referirme al que ha sido primer, digamos, agente de marketing de Pablo Escobar, admirador de Adolfo Hitler, que es Jaime Durán Barba. Veo que ha sido un elemento de estrategia política o de estrategia de campaña de la guerra sucia, que tal vez en un momento dado
El primero en caer ha sido posiblemente Samuel Doria Medina, y la guerra sucia continuó con Rodrigo Paz y Hetman Lara. Pero también vi que hay un elemento que ha contrarrestado esa guerra de haberse defendido a capa y espada el binomio, y de igual manera ha permitido que un elemento del que estaba haciendo guerra sucia era lo del racismo que emitió el vicepresidente de que estaba de candidato de la otra contienda, de Libre. Mi pregunta es, en estas elecciones subnacionales, ¿cómo podemos poder eliminar o tratar de eliminar este tipo de estrategia de campaña para que no llegue la sangre tanto en los subnacionales, alcaldes y candidatos a gobernador? Gracias. Gracias. Bueno, yo no voy a emitir un juicio de valor sobre alguna gente que se dedica a lo mismo que me dedico yo, que es estrategias electorales. Lo que sí yo puedo decir que varios de los estrategas que vinieron de afuera se equivocaron rotundamente en la realidad del país, no atendieron variables que normalmente las conocemos en nuestro país. Yo creo que se circunscribieron a lógicas generales donde se buscaba precisamente bajar al adversario político porque se suponía que su candidato ya no tenía posibilidades de crecimiento, ¿no? Cuando se exacerba, y esto es un dato técnico, cuando se exacerba la guerra sucia, cuando la estructura de esa campaña llega a la conclusión de que su candidato ya no puede seguir subiendo. Entonces dice, como ya no puede seguir subiendo, sus negativos son muy altos, su capacidad de negativos son muy altos, esa fue una de sus equivocaciones, nos vamos a dedicar a atacar al adversario. ¿Para qué? Como este no puede subir, este sí puede bajar. En algún momento de la historia dio su resultado eso, pero cuando no había esta tecnología y cuando las posibilidades de crecimiento estaban fundadas en grandes estructuras que eran los partidos políticos. Hoy no hay partidos políticos. Hoy puede salir un candidato de la noche a la mañana, como salió Noboa, como salió Milei, como salió el propio señor Trump en su primera fase. Entonces yo creo que todo esto tiene que ver con una mala lectura de la realidad, ¿no? Yo creo que los debutantes de estrategas en la realidad boliviana se equivocaron, porque la realidad boliviana es un poco más condensada que eso, ¿no? Entonces, mucho nombre, poco resultado, eso es lo que yo diría en definitiva, ¿no? No sé si hay una pregunta. Sí. Buenas noches a tan espléndidos oradores. Muchas felicitaciones. También quiero agradecer a todo el público presente. Perdón, ¿dónde está? Oh, perdón, adelante, por favor, si no. Sí, adelante, compañero. Como decía, quiero felicitarlos por tan hermosa presentación. La pregunta es la siguiente. Nosotros, como bolivianos, como latinoamericanos, siempre estamos siendo situados en dos puntos o tres: izquierda, derecha, o centro izquierda o centro derecha. ¿Por qué no cambiamos esta ideología? ¿Por qué no pensamos en el ser humano? El ser humano es el objeto de este mundo, no es a la inversa. Nosotros no somos juguetes de nadie, ni de los presidentes, ni de las personas que elegimos. Lo que nosotros queremos es que nos vean no como números, sino como personas. Cuando hablamos de izquierda, estamos tomando en cuenta filosofías que han sido repetidas millones de veces y que vienen de Europa o de Asia, miles de años atrás. Y seguimos siendo enclaustrados en esas dos ideologías, que la izquierda, que la derecha, que este otro hace, que este otro deshace. ¿Por qué no pensamos en el ser humano? Ver sus necesidades. No sé si podemos cambiar por decir, no sé si estarían ustedes de acuerdo en decir un partido humanista. Como estamos entrando a un nuevo tipo de política, sería bueno dejar de lado esas dos doctrinas ya totalmente pasadas de moda y buscar una nueva doctrina. ¿Qué le parece, doctor, esa preguntita? Muchas gracias. Me da la oportunidad de decir algo que siempre digo y que esta es una oportunidad muy propicia para ratificar. Yo creo que los conceptos de izquierda y derecha tradicionales no solo que ya están superados en el mundo, sino en nuestra propia realidad. Qué curiosa derecha
que se proponía defender derechos humanos, derechos laborales, que curiosa izquierda que perseguía a los líderes políticos, los encarcelaba y los exilaba. Entonces, en Bolivia, definitivamente, esta es un cliché que ya no tiene ninguna funcionalidad. Yo creo que hay que trabajar nuevas visiones de lo que debería ser quienes están a un lado y al otro del espectro político. Yo diría que la aleatoriedad todavía sigue exacerbando. Estoy siguiendo muy de cerca, por razones profesionales, la elección de Chile. He estado publicando algunos artículos sobre eso y veo que los chilenos son víctimas de esa aleatoriedad. Es decir, están tan radicalizados en una ultraderecha conservadora, casi pseudofascista, y una izquierda tradicional, absolutamente monumentalmente rezagada con respecto de las nuevas visiones del mundo. Entonces yo creo que estos elementos tienen que ir cambiando, comparto, no sé si esto tiene que ser un partido humanista, eso es un tema ya distinto al tratamiento, pero estoy convencido de que la lógica de izquierda y derecha ya no es una lógica que parta aguas realmente en la sociedad. Yo creo que sobre todo al elector moderno, elector que tiene una visión distinta, que ve la realidad a través de los mecanismos tecnológicos electorales, ya no se basa en conceptos de izquierda y derecha. Siempre habrá gente que quiera estar al lado de los vulnerables, siempre habrá. Siempre habrá personas que quieren estar al lado de una libertad irrestricta, siempre habrá. Pero a eso le tenemos que seguir llamando izquierda y derecha bajo esos conceptos tradicionales, creo que no. Entonces yo creo que hay que cambiar y en eso coincido con el distinguido compañero que usó la palabra. ¿Alguien más quiere hablar? Por favor. Estimado José Luis, una pregunta aprovechando tu especialidad en sexología y política, por cierto. Quisiera que comentes la frase de Henry Kissinger, que dijo en una ocasión que el más poderoso afrodisíaco es el poder. Algo que tiene que ver con la renovación axiológica del ciudadano, del político y de la política. Innegable, lo estamos viendo todos los días. Gracias, José Luis. Bueno, espero que esto no tenga una intencionalidad de erotizar el auditorio, pero definitivamente no solamente fue Kissinger, no solamente fue él, se sabe, y aquí hay colegas psicólogos que lo pueden confirmar, las relaciones de poder están íntimamente ligadas a la sexualidad del ser humano, no al sexo del ser humano, no a la actividad coital del ser humano, sino a la actividad de la sexualidad. La sexualidad es un concepto mucho más amplio, que tiene que ver con antropologías, que tiene que ver con visiones, con lecturas, con formas de relaciones de poder. El poder y la sexualidad son dos cosas indisolubles desde los sumerios, los egipcios, los romanos, los griegos y curiosamente también los bolivianos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, por favor. Gracias. Sí. Vamos a cerrar con la última pregunta. Por favor, ya estamos en el límite del tiempo. Debemos respetar el protocolo de la universidad. La última pregunta, por favor. Gracias, doctor. Me ha llamado mucho la atención cuando se ha referido a este instrumento que tiene que ver más o menos con el significante erótico del poder, ¿no? Que refleja la realidad y a través del cual en la política se trata de utilizar este mecanismo para llegar a el poder. ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es la narrativa que permite refundar la política? Hay 22 candidatos a alcaldes del Alto, ¿no? En una lista que salen en el top, ¿no? Hay 11 candidatos detrás del poder en el municipio de La Paz. Y pareciera que esta especie
de acceso al poder ha llegado a seducir tanto que falta relato, falta narrativa. ¿Cuál es la narrativa que va a permitir refundar la política ahora? Muchas gracias. Yo creo que evidentemente estamos en el inicio de un proceso, ¿no? Hacer un corte de caja, como mencionaba ahora, es un poco, eh, digamos, prematuro, para ponerlo en términos mejores. Sí, es muy probable los datos que acaba de hablar sobre el número de candidatos. Yo aumentaría, para ser más dramático, en el Perú, estoy yendo a trabajar con una campaña al Perú, hay 47 candidatos a la presidencia al momento. Seguramente habrá un proceso de depuración, etcétera, etcétera. En el propio Chile se ha visto un inusitado número de 9 candidatos, eran 14 primero, terminaron después 9 y luego 7. Entonces, es un número bastante exagerado para las antropologías, por ejemplo, chilena. La peruana no, porque la peruana siempre ha tenido esa tradición. De todos modos, yo creo que se va a ir decantando. Por ejemplo, y aquí va una nueva narrativa. No la puedo decir toda por razones de tiempo, pero un elemento para satisfacer a Roberto es que yo creo que con la elección de Rodrigo y el capitán Lara, se ha abierto una posibilidad de renovación, de cambio generacional muy importante. Yo creo que ahora la vieja política que quiera postularse para cargos y quiera repetir viejas lógicas del pasado o quiera hacernos creer que todavía están vigentes, además obstaculizando el ejercicio democrático de las nuevas generaciones, limitando el desarrollo de los nuevos liderazgos, yo creo que esa va a ser una nueva narrativa y que ya están incorporando muchos jóvenes. Yo creo que por eso, y con todo el respeto que me merecen, los líderes de la vieja política que han terminado derrotados son uno de los derrotados del proceso electoral. No es nada personal lo que me mueve a decir eso, estoy haciendo análisis técnico. No creo que vuelvan a tener posibilidades de repetir. Y si la vieja política no tiene posibilidades de repetir, se abre una expectativa y una esperanza que es cambiar generacionalmente los cuadros políticos. Por eso la fundación en la que trabajamos se dedica a la renovación de líderes políticos, a la generación de nuevos líderes, de líderes que tengan capacidad de un manejo y gestión emocional, que tengan la capacidad. Todos estos jóvenes, aquí hay una buena presencia de jóvenes, pero esos jóvenes de 20 a 40 años que todavía siguen siendo, según las mamás en Bolivia, jóvenes hasta los 40 años, ¿no? Tengan la posibilidad de renovar cuadros, que sean nuevos cuadros. No me importaría que haya 35 candidatos en el alto, si fuera el caso, estoy exagerando por supuesto. Lo que sí me importaría es que haya una renovación de cuadros, porque no es la cantidad solamente, también es la naturaleza de lo que se va a hacer en los cuadros políticos. Y ojalá no sean 35 de la vieja escuela, que lo único que quieren es llegar al poder como un premio para distribuir entre sus amigos los espacios del poder político, sino que más bien sean jóvenes, entusiastas, masivos en su derecho y en su deseo de llegar al poder, pero que estén renovando prácticas políticas o por lo menos estén perfilando nuevos estilos democráticos. Con eso acabamos esta noche. Muchísimas gracias, un cariñoso abrazo y espero verlos pronto. Agradezco de nueva manera a la universidad que nos ha acogido con con este hermoso auditorio, y no quiero terminar algo sin mencionar algo que me ha impresionado. La doctora vicerrector de la universidad, la doctora Rico, es autor de todos los cuadros que ustedes ven alrededor. O sea que talento académico y talento artístico. Muchas gracias y buenas noches. Por favor, les vamos a pedir que permanezcan en sus asientos. Para la universidad ha sido muy gratificante en este momento tener a un distinguido invitado. Vamos a pedir a la vicerrectora aproximarse. Como es costumbre, la señora vicerrectora hará entrega de una pequeña distinción resaltando la visita del doctor Harp a nuestra universidad.
Agradeciendo a la gentil concurrencia, damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias, buenas noches. ¿Con quién? No puede. Ah, cuando mandas tus WhatsApp,